Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Certuche. Yo soy Rudy Rosales. ¿Cómo están, Wave Room? Estoy aquí con Rudy Rosales y Gustavo Certuche, ingenieros de audio en vivo con un portafolio que se van de boca. Entre los dos tienen a Zoe, Sin Bandera. Quisiera empezar un poco por hablar de micrófonos. Ustedes cuando sonorizan a un artista de la talla de Zoe, por ejemplo, ¿cómo saben que ya han seleccionado los micrófonos correctos? Híjole, saber es difícil porque siempre habrá un micrófono probablemente mejor que otro, pero basada en la experiencia sabes qué es lo más cercano a, ¿no? Entonces, pero así como tener la certeza de cuál es el micrófono perfecto, solamente probando, ¿no? No hay como un manual o algo que te diga tal micrófono ese te va a funcionar. Es subjetivo. Es completamente subjetivo. Lo haces muy basado en tu experiencia, porque has tenido que enfrentarte a cierto instrumento y a lo largo de los años has probado este micro, este otro. Entonces, dependiendo de lo que estés oyendo realmente que esté sucediendo con la banda, te das más o menos una idea qué micro te va a funcionar un poco mejor. Pero básicamente es en eso, en experiencia y saber qué micros tienes disponibles y en base a eso tomar decisiones, ¿no? De qué micro te puede funcionar mejor o peor que otro. Porque hay unos que pues, no funcionan y son los que hay, entonces hay que hacerlo, ¿no? No, como dijo Rudy, pues a veces es los que hay y en base a eso te adaptas y haces que funcione dicho micrófono para la aplicación que necesitas, ¿no? Y ya después el gusto empieza a tomar valor y los años te llevan a llevar a un mejor artista que tiene más producción probablemente y ya puedes escoger, ¿no? Pero al principio es el que te ponen y hacer lo que funcione para la aplicación requerida. Como vas pasando los años, creces un poco como por imitación, porque ves que ponen cierto micro y entonces empiezas a hacerlo así. Pero ya nos tocó cuando grabamos un auditorio, ¿te acuerdas? Que no me acuerdo si fue Warner o alguien, que querían un RE20 en el bombo, porque lo usan mucho para grabación, pero para en vivo no nos funcionaba. Era un dolor, entonces tuvimos que poner, creo como 3 micrófonos, porque eran los nuestros y el de él. Claro. Pero básicamente era como seguir intentando con los micros que tuvieras disponibles para tratar de buscar un mejor resultado. Y es, como dice él, conforme vas creciendo en la producción y en el medio, empiezas con lo que tienes y actualmente cuando llegas a cierto nivel puedes tener un abanico más grande de opciones y tienes que estar como actualizándote qué nuevos micros hay para pues saber si hay algo mejor, ¿no? Bueno, básicamente yo el mejor consejo que les puedo dar a todos, y siempre es el consejo que doy, es la estructura de ganancia. Antes que el micrófono, que el sonido, si tu ganancia está bien estructurada, el resto de las cosas se te van a ir acomodando. La ecualización, la dinámica y el sonido final. Fuera de la estructura de ganancia, sí, la colocación del micrófono es importante y a escoger el micrófono te va ayudando a todos esos parámetros, ¿no? Habrá micrófonos más sensibles o menos sensibles que harán que cambie tu estructura de ganancia, pero esos 3 factores son como la parte fundamental para conseguir un buen sonido y poder conseguir una constancia, ¿no? Porque parte de este negocio es tratar de siempre sonar igual. De esa manera, siempre, difícilmente van a decir, hoy sonó bien, hoy sonó mal, y siempre tienden a catalogar a la gente. Entonces, si eres constante, pues siempre vas a ser. Si eres bueno, siempre serás bueno, ¿no? Y un poco antes de toda la cuestión técnica, como recomendación, es verificar que tu fuente esté bien. Hablando un poco de batería, cerciorarte que la afinen bien, que tengas los armónicos necesarios, que no resuene de más, que no tengas un armónico que se quede. Porque si ya tu fuente es buena, te minimiza el error con cualquier micrófono que tú selecciones. Si el micrófono es adecuado, pero la fuente suena bien, vas a tener que batallar un poco menos. Pero sí, es súper crítico la posición de micrófono. Ahora que tuvimos esta última gira de Sin Bandera, empezamos a probar los DPAs, que son micrófonos muy pequeños. Y era radical de una posición a otra, ¿te acuerdas? Variaba impresionante. Entonces, no batallas, sino tienes que dedicarle mucho tiempo a esa parte, ¿no? De jugar. Porque a veces si pones una buena posición, ni necesitas tocar ecualización. Sabes que tiene mucho ataque, entonces movías o girabas o algo de manera que buscaras obtener o más peso o más ataque. Entonces era mera cuestión de posición. Pero sí, como recomendación, irte siempre directo a la fuente. Cerciórate que tu fuente sea de buena calidad. Y también estaría muy interesante saber
alguna anécdota de sus carreras, o sea, algo que dijeron, no manches, ¿cómo libramos esa situación? O no puedo creer que hicimos eso, alguna historia favorita que ustedes tengan en todos estos años. En Perú, en esta última gira de Sin Bandera, en Perú llegamos y había cerca de... En el rango en que estábamos trabajando el RF, que eran, si no me recuerdo, como 12 canales de televisión, o sea, 72 megahertz. Había... Creo que quedaba un canal libre. Y en ese tenía yo que meter 12 in-ear monitors, 4 micrófonos, 2 lavaliers, o sea, un mundo de microfonía. Pero el peor de los problemas era el micrófono de uno de los cantantes tenía un receptor en un rango y un transmisor en otro rango, que solamente compartían, me parece que 2 o 3 megahertz, que es muy poquito. Entonces no lo podía poner más que en ese rango, y en ese rango había un canal de televisión. Entonces, para ponerlo fue todo un tema y tuve que bajar toda la sensibilidad de las antenas, subirle la potencia al micrófono para que las antenas no detectaran el canal de televisión y sí detectaran la potencia del micrófono. Fue todo un tema, pero eso a nivel técnico. O sea, como una anécdota, te puedo contar que haciendo, por ejemplo, Ricky Martin en Las Vegas, estaba yo y justo a punto de arrancar el show, uno de mis in-ears se me fue un driver y entonces oía todo desbalanceado y fue todo un tema al grado que me tuve que ir con unos genéricos porque no podía yo mezclar, me era muy complicado y tuve que confiar plenamente en lo que yo había hecho en toda la prueba de sonido, porque de lo contrario oía como desbalanceado, por más que lo cargara y todo el in-ear era muy difícil. Entonces pues era confiar en lo que ya había hecho antes, ¿no? Porque lo que oía pues era un genérico, no era lo mismo que había yo con lo que yo había mezclado. Eso sí fue algo realmente delicado, ¿no? Pero afortunadamente salió todo bien. De ahí la importancia de ser consistentes. Claro, exactamente. Híjole, yo anécdota, ay Dios, es que bueno, también cuando minutos antes se nos fue la consola de sala y tuviste que hacer salas de monitores, tienes que estar preparado como para resolver muchos temas, no nada más mezclar o hacer que el músico esté contento, sino tienes que esperar lo inesperado, porque al final de cuentas, por desgracia, vivimos en un país donde no todo es como debería ser. Claro. Entonces tienes que estar preparado a resolver cualquier cosa, y nos pasó una vez, ¿fue Bolivia? Bolivia. Todavía eran consolas análogas y minutos antes de arrancar el show, la consola de Jadala se fue al diablo. Entonces, la manera de resolver ya por tiempo, él tuvo que hacer un LR desde monitores y así mezclamos. Yo lo iba haciendo por el intercom y así íbamos mezclando. Pero eso no era lo mejor. Teníamos a iluminación y En el mismo Clearcom teníamos a iluminación. Estaba la iluminación, entonces había un seguidorista que cantaba las canciones. Y nosotros, súbele al bombo, me decía, súbele al bombo. Yo le subí al bombo y por aquí veía, entra en mi vida, del seguidorista que estaba cante y cante. Era algo muy simpático. Sí, es que anécdotas, pues al final es un medio que siempre va a haber muchas anécdotas, sorpresas, demasiado aprendizaje. Siempre aprendes algo, hasta de quien menos te esperas, ¿no? De un técnico que está empezando, pero la manera de hacer ciertas cosas te enseña. Entonces, siempre creo que tienes que llegar como esa apertura mental para trabajar en equipo a donde llegues y con quien llegues, porque al final tienes que hacer equipo. Si esto no funciona, tienes que hacer equipo desde con la gente de mudanza hasta con el promotor. Ya tocamos un poquito el tema, pero para los que van empezando o van a la mitad de su desarrollo como ingenieros de audio en vivo, ¿hay algún consejo que ustedes sientan serviría mucho que ellos escucharan en esta como edad temprana, digamos, dentro de su carrera? Yo les puedo decir que traten siempre de escuchar mucha música. Es la única manera de educar el oído, oyendo música, oyendo a diferentes ingenieros de mezcla para saber qué es lo que les gusta, hacia dónde van. Es súper importante también, al menos para monitores, siempre oír la fuente, como al principio lo dijo Rudy. La fuente te va a dar el sonido real, pero es importante ver cómo lo escucha el músico, porque si bien un guitarrista tiene su amplificador, él nunca pone la oreja en el amplificador, siempre está a 1 metro,
a una cierta distancia. El micrófono nunca está a esa distancia, el micrófono está pegado. Entonces el micrófono capta una cosa que lo que realmente está escuchando el músico. Entonces es importante oír eso para tratar de llevarlo ya sea a sus in-ears o a un monitor o a un sidefield o a un PA, ¿no? Esa parte es muy muy importante que aprendan a escuchar lo que van a sonorizar. Yo voy a hacer un énfasis también en lo que dices de escuchar mucha música por varios motivos. Uno, porque te va a alegrar el corazón. Claro. Y dos, para lo que hacemos es bien importante que aprendas a distinguir. Todos los géneros tienen como algún detallito que lo va a hacer. Tú oyes una canción de los 80s y inmediatamente sabes que es de los 80s por sonidos de tarolas, por varias. Entonces tienes que aprender cómo ubicar ciertas cosas porque eventualmente va a tocar mezclar un género que involucre ciertas cosas. Entonces, entre más preparado estés sobre elementos que te dirijan hacia lo que quieren los músicos, va a ser más fácil que tú puedas ubicar la mezcla en realmente lo que está pasando. Para que no tengas tú problemas de... Pues a mí me gustaría que sonara de esta forma, pero en realidad no es lo que quiere el músico. Entonces, tener como esa comunicación muy fuerte entre el músico y el operador. Y creo yo también como recomendación, a veces hablas mucho o se habla mucho de separar sala y monitores. No, tienen que trabajar de la mano, porque de otra manera resolver problemas si no trabajas en equipo no se puede. Nosotros tuvimos shows donde yo no soy muy fan de los arreglos cardioides y en nuestro caso con Sin Bandera nos favorecía porque uno de los cantantes tiene delirio de hip hopero, entonces le gusta mucho el grave y en escenario nunca puedes generar tanto grave, entonces teníamos que trabajar en equipo con mis graves y hubo shows donde nos pedía más grave, entonces yo tenía que subir, entonces tienes que trabajar mucho en grave de manera que todo se acomode para que salga un buen espectáculo. Y básicamente es eso, escuchar mucha música. Lo técnico, al final hasta en YouTube puedes bajar tutoriales o te puedes acercar a cualquier compañía o lo que yo hago, porque siempre tenemos que aprender, sé muy preguntón. Y en cuanto veas algo que te llame la atención, tú arrímate con el ingeniero que sea y pregunta. La mayoría te contestan. Los grandes ingenieros que hemos tenido oportunidad de trabajar con ellos, de verdad tienen la humildad de decirte, claro, ven. Yo me mantengo en comunicación con muchos ingenieros que tienen la humildad de compartirte cosas y eso. Oigan, y pues hablando de eso, para Wave Room es muy importante siempre estar esparciendo conocimiento y hacerlo accesible a mucha gente, pues internacionalmente, ¿no? Y por lo mismo les quiero agradecer que hayan compartido con nosotros su experiencia, su conocimiento, y queremos regalarles un par de playeras, una para cada uno, la más grande, conmemorando que nos compartieron sus experiencias. Muchas gracias. No, y sí son grandes de adentro. Eso es. Creo que tú es esta, porque esta es XL. ¿Tuviste algo que ver tú? Seguro. Pues les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. Gustavo, Gracias Rudy. Muchísimas gracias. En serio, por parte de Wave Room, por todo el equipo, gracias. Muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Buenas tardes. Sigan viendo, sigan este canal. La verdad es que hacen muy bien su trabajo. Tienen grandes cursos por aquí online. Sé que hay varias cosas interesantes. Hay varias entrevistas muy importantes. No se pierdan todo lo que sigue aquí. Sigan Wave Room. Muchas gracias.